Lo dijo en la primera hora. Les saludo a mi doctor Ramiro Ávila Santamaría, jurista, académico, ex juez de la Corte Constitucional y uno de los tres abogados, conjuntamente con Farid Simón y con Pablo Encalada, que patrocinó la presentación de esta acción ante la Corte Constitucional. Corrígame si estoy equivocado, mi doctor. Primero les saludo de parte de Belkis y de quien le habla, doctor. Bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belki. Un saludo cordial a toda esa audiencia suya. Un honor estar aquí, Fabricio. El honor es mío, doctor. Siempre es un gusto conversar con usted. A ver, corrígame si estoy equivocado. Entiendo que Ecuador se ha convertido esta semana en el 9º país del mundo, no de Latinoamérica, del mundo, en despenalizar la eutanasia. ¿Es correcto lo que digo, doctor? Es correcto, Fabricio. Es correcto. Ya, es el 9º. ¿Qué implica la resolución de la Corte Constitucional, doctor? Y explíquenos, y a través de este espacio de la audiencia con maicitos, ¿qué implica lo que resolvió la Corte esta semana? Gracias, Fabricio, por el espacio. El problema que la Corte acaba de resolver es el que las personas que asisten, médicos que asisten a personas que están con enfermedades graves, y la Corte también ha ampliado a lesiones graves e irreversibles, que padecen dolores y sufrimientos. Si es que hay una persona médica que le asiste a esas, desde el día de antes de ayer, ya no será posible sancionarle, ni investigarle, ni procesarle penal, administrativa o judicialmente. Ese médico no va a estar sujeto de una amenaza o de un posible juicio penal. Esto es lo que ha pasado. Y la Corte ha dicho que hasta que el Ministerio de Salud Pública regule, que es 2 meses, se regirá esta posibilidad de eutanasia activa de acuerdo a los parámetros de la sentencia. Y los parámetros de la sentencia básicamente son 3. Primero, tiene que ser practicado por un médico. Segundo, tiene que haber una lesión grave e irreversible o una enfermedad grave e incurable que provoque dolores. Y tercero, tiene que haber consentimiento libre, informado e inequívoco. Si hay estos tres requisitos, ahora podría practicarse ya la eutanasia activa. En 2 meses, la Corte ha dado el plazo al Ministerio de Salud Pública para que haga un protocolo, para que haga una reglamentación, y también la Corte ha dicho que la Defensoría tiene 6 meses para hacer un proyecto y para que definitivamente se regule sobre la eutanasia. La Asamblea tiene 1 año contado a partir de la fecha que la Defensoría del Pueblo le presente el proyecto de ley. Este es el panorama, Fabricio, de lo que se aprobó por la Corte Constitucional. Doctor, muy buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Sí, yo quisiera todavía entenderlo un poco más y sobre todo para claridad de la audiencia y en el caso puntual de Paola Roldán, porque revisando información, declaraciones que usted ha dado previamente, usted ha dicho ella puede acceder a la eutanasia cuando ella lo considere. ¿Esto es así independientemente de estas regulaciones y de esta normativa que se debe expedir en el tiempo que la Corte Constitucional así lo determinó en la sentencia? ¿Es independiente? Buenos días. La Corte tiene claro que que fue una demanda de inconstitucionalidad de una norma penal. Y lo que hizo la Corte es hacer una interpretación conforme, que se llama. Esto quiere decir que la norma, el homicidio, es constitucional y salvo el caso de eutanasia activa. Si es que se aplicara la norma del homicidio en el caso de eutanasia activa, entonces ahí sería la norma inconstitucional. Y lo que hace en relación al caso de Paola en concreto esto lo trata en 3 párrafos, en el 106, 107 y 108. En el 107 dice clarísimo que esto es una demanda de inconstitucionalidad
y entonces tiene efectos generales para todas las personas, y que en el caso de Paola, si bien no puede resolver los requisitos, las cuestiones que está estableciendo, lo que dice es que tiene efectos inmediatos. Textual dice, en el caso in examine, los efectos serán inmediatos. Y en el párrafo 108, también dedicado a Paola, dice que corresponde a las competencias médicas verificar el cumplimiento de requisitos. A Paola, y esto me han preguntado por muchos lugares, ¿cuándo lo va a decidir ella morir? Ella ha dicho básicamente dos cosas. La una es que está absolutamente satisfecha con el resultado de la sentencia y del caso, y que ella va a resolver en privado el momento que crea oportuno. En otras ocasiones ha dicho que uno de los parámetros que podría ella tener es cuando pierda la capacidad de comunicarse y de decirle a su hijo que le ama. A pesar de eso, Paola tiene ya, desde que comenzó su enfermedad, dolores que son insufribles. Yo le he visto a Paola en episodios difíciles, dramáticos, en donde ella ya ha sentido que es el momento, pero me da la impresión a mí que esta causa le ha generado una motivación enorme. El apoyo que ha recibido mayoritario de las personas para ella ha sido como una energía vital muy importante, y también esta cuestión cotidiana de poder estar cerca de su hijo, de comunicarse con su hijo, de recibir un beso de su hijo, son motivos enormes para ella seguir sobreviviendo. Ella alguna vez me dijo que si no estuviera su hijo, hace tiempos ya hubiera, digamos, no hubiera aguantado este dolor que es tan cotidiano y permanente en el caso de ella. Doctor, vamos y le propongo hacer una mirada retrospectiva para que nuestra audiencia conozca el caso, la génesis del caso y entienda lo que está pasando. ¿Cómo o en qué momento cambió la vida de Paola Roldán? ¿Cómo era antes y de pronto qué fue lo que pasó que termina ocurriendo ahora mismo esta situación tan compleja en donde ha perdido completamente la movilidad y lo único que puede es hablar por el momento? ¿Cómo comenzó todo, doctor? Esta narración de la vida de Paola está escrita en un libro autobiográfico que se llama Tisi Watisi, y en ese libro usted puede ver la vida plena que creo que ha vivido Paola. Y Paola, durante los últimos años de su vida, antes de que le dé ELA, tuvo una transformación interesante. Se convirtió en una persona ecológica. De hecho tiene una empresa que tiene que ver con soluciones medioambientales sostenibles para empresas. Ella se hizo instructora de yoga, cambió su dieta y fue vegetariana. Difícil pensar, Fabricio, que una persona con esa vitalidad le pudo pasar algo parecido. Cuando tenía 39 años, o sea, hace 3 años, el primer síntoma que ella recibe es haciendo una posición de yoga que tenía que apoyarse con las manos. Se le pierde la fuerza en su brazo derecho y se desploma. Ese es el primer síntoma que tiene. Los siguientes síntomas le vienen cuando su hijo tenía algunos meses de edad y pierde, por ejemplo, cuestiones como la motricidad, y ya no puede coger la teta, ni tampoco, y va perdiendo progresivamente. Al año y medio, Fabricio, ella pierde ya la movilidad y se mueve con muchísima dificultad, y finalmente acaba postrada. Actualmente no mueve ninguno de sus miembros. Ella tiene ELA, que es esta enfermedad, se llama esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad, como yo la entiendo, no soy médico, es que las neuronas se desconectan absolutamente con los músculos del cuerpo y progresivamente, irreversiblemente, va perdiendo movilidad. Pero nunca perderá a ella la capacidad de pensar, de tener esa potencialidad impresionante
de razonar y de mirar el mundo. Actualmente ella se alimenta por suero, tuvo un rechazo a la alimentación directa que tenía, que se llama alimentación parental, tuvo algunos días que su cuerpo rechazó y vomitaba y cosas de estas. Va a perder el habla, quizás esa es una de las cosas más dramáticas que ella sabe que ha perdido ya la capacidad de respirar y depende de una máquina. Está perdiendo la capacidad de deglución, que es esto de poder saborear, masticar y disolver los alimentos. Y sabe que en el promedio de Lela las personas viven entre 6 meses y 5 años. Y la mayoría de personas mueren a los 3 años. Entonces ella sabe que está en el promedio y sabe que el momento fatal se le aproxima. Entonces lo que ella no quiere, y por eso fue la demanda, ella no quiere morir naturalmente, que sería morir de asfixia, o la palabra más precisa es de agonía. La agonía es fatal y tampoco quiere dejar en su hijo, ni en su marido, ni en sus familiares cercanos, la última imagen de dolor y de padecimiento. Me parece importante, doctor, este relato para entender cómo comienza todo. Pero yo le pregunto, ¿en qué momento a Paola, con esta situación tan complicada, se le pasa por la cabeza el pensar en la eutanasia? ¿Y en qué momento, obviamente, se asesora y presenta esta acción ante la Corte Constitucional, doctor? Y si me permites, Fabricio y doctor, a partir de aquello, ¿cómo fue este camino hasta lograr justamente esta decisión a través de la Corte? Esto pasó hace más o menos 8 meses, Fabricio. Paola ya deja de mover el dedo, que era lo último de su cuerpo que podía mover, y decide dejar su legado. Y entre otras cosas que decide es hacer una declaración de voluntad anticipada. Esto también se llama testamento vital. Ella dice, por ejemplo, que no quiere estar en coma, no quiere que le resuciten, no quiere tener traqueotomía, es decir, respirar con una máquina directa al pulmón. Hay cositas que ella dice, esto no quiero cuando pierda el habla. Y también decide hacer una declaración notariada de cómo administrar los bienes de su hijo. Y en eso a ella le sale súper espontáneamente, le dice al abogado que le estaba haciendo todos estos trámites notariales, que estaba haciendo esta declaración de voluntad. Paola le dice, oye, también quiero poner esto de cómo morir y cuándo morir, que por favor, no sé cómo se hace, le dice Paola, pero no sé si hay autorización o no. Y el abogado le dice esto y el abogado le dice, perdóname, eso es eutanasia, y ahí sí necesitas abogados que, digamos, que sean constitucionalistas, porque es un derecho que no existe acá en Ecuador. Y Paola hace una búsqueda le dice al abogado, recomiéndame abogados que puedan hacer estas cosas. El abogado hace unas búsquedas y le da, entre otros nombres, le da el nombre del Pablo, del Faridi, de algunas personas más, y el mío. Paola hace una especie de googleo, de estoqueo, revisa algunas entrevistas. Yo había hablado por ahí de la eutanasia sin pensar que esto podía pasar. Y la Paola le manda un mensaje al abogado y le dice algo así como, quiero que este sea mi abogado, y si es que no puede, que sea mi amigo. Y así le conozco a Paola. El caso ha sido súper difícil, Belke y Fabricio, porque hay dos cosas que no son comunes y corrientes en los casos que uno suele llevar. Y el uno es el dolor, y la otra cuestión difícil es la muerte. Entonces, para por ejemplo, notarizar lo que es la declaración de voluntad libre, informada, Paola tuvo que resucitar, que revivir los primeros momentos, que fueron muy difíciles, porque Paola durante casi más de un año, ella se niega a aceptar que la enfermedad le podría, digamos, derrotar en la vida. Y ella está convencida de que es sana, de que ha hecho cosas injustas, que no se merece esto de pelearse con todo, pelearse con su cuerpo.
Y después del año y medio ella comienza como a tener una profundidad espiritual que es enriquecedora cuando uno convive con Paola. Ella tiene una transformación, deja de pelearse con su cuerpo, deja de pelearse con la muerte. Ella sí tiene miedo a la muerte, sin duda alguna, pero la muerte para ella es natural, no es el enemigo, no es el drama Ella está súper consciente de que todo el mundo muere y ella está consciente de que ella mismo le toca morir. Correcto. Entonces, digamos, sacar estos testimonios, ha habido mucho llanto, ha habido mucho conflicto alrededor de esto. Ustedes saben que la familia de Paola es tremendamente católica. El padre de Paola tuvo que lidiar con esto y hacer consultas a obispos, a sacerdotes, para que le digan, digamos, que esto que está haciendo no es pecado ni está mal. Y entonces todas estas cosas ha pasado. Yo le decía a Paola, si no tenemos el apoyo de tus padres, es un caso difícil que no, así como necesitas apoyo para lo físico, para lo emocional, necesitamos que tengas. Y fue a hablar con la hermana, con el hermano, y es impresionante, digamos, cómo se fue esto. Luego montar el equipo jurídico, el equipo de comunicación de Paola, todo ha sido, curiosamente, al mismo tiempo intenso, rico, pleno de mucha vitalidad, y al mismo tiempo de mucho dolor. Pasar escenas como, por ejemplo, algún rato la Paola, cuando tuvo un problema con este conector de alimentación que se le había encarnizado y no había cómo sacar como normalmente era, y tuvo que entrar a terapia intensiva, y Paola llama por teléfono y dice: Ramiro, gracias por todo, quizás no salga de esta. Entonces digamos, la muerte ha estado constantemente alrededor de esto, y para mí, digamos, y creo que para todos los abogados que hemos estado en esto, ha sido una experiencia existencial. Yo creo que Farid, Pablo y yo vivimos, al menos ahora, ojalá no nos olvidemos nunca de que la muerte está aquí, y por lo tanto cada segundo de vida que tenemos hay que vivirlo lo más pleno posible. Y yo creo que esto es una de las cosas lindas de Paola. Yo siento que vivo intensamente estos momentos, todos, no solamente los que estamos con el caso, sino con los que estás dando clase y lo que toca en la cotidianidad. Doctor, tenemos interacción de la audiencia. Traslado una inquietud de un oyente. Carlos Díaz dice: ¿qué pasa con el consentimiento en una persona en coma y en otros casos donde el consentimiento no va a ser consciente? Más aún, cuando se puede controlar la eutanasia activa. Más aún, ¿cómo se puede controlar la eutanasia activa cuando hay intereses de por medio de los terceros? Sí, es muy buena pregunta esta. La primera cosa que diría es que la Corte establece 3 palabras que son como muy determinantes, muy fuertes también. El consentimiento tiene que ser libre, informado e inequívoco. Esto, en el caso de Paola, digamos que tiene una lucidez, no hay mayor conflictividad, pero efectivamente la Corte amplía al caso en que la persona no pueda consentir, y delega a la persona que jurídicamente se establezca como representante. La Corte, efectivamente, una de las objeciones, y esto consta particularmente en el voto salvado de la jueza Corral, una de las preocupaciones es que exista un abuso por parte de eso, y que las razones para practicar la eutanasia no sean la libertad o la muerte dulce de la persona, sino que sean razones, yo que sé, de carácter económico o imposibilidad de atender. Entonces la Corte lo que dice es que estos tres requisitos, que es el del consentimiento libre, informado, eficaz, el que tiene que ser practicado por un médico, y el que tiene que constatarse que hay una lesión grave o una enfermedad grave, irreversible e incurable, tienen que estar formalmente establecidos. Entonces, acá yo supongo, ahora le toca al médico, según la regulación de la Corte Constitucional, cuando regule el ministerio y haya la ley, estoy casi seguro que se van a establecer comités éticos para evitar casos como los que se están diciendo. El acceso a la eutanasia
es un derecho y por lo tanto la gente puede no ejercerlo como cualquier otro derecho. Entonces no se trata de imponer a la gente que no cree en la muerte digna, no se trata de imponer esta posibilidad, y con esto cierro la pregunta de Carlos, porque la pregunta de Carlos también insinúa que hay alternativas que puede haber a la muerte digna, a la eutanasia, que son los cuidados paliativos. Y efectivamente, una persona que está en circunstancias de muchísimo dolor tiene 3 alternativas de acuerdo con el sistema jurídico actual. La una es cambiar de terapia o cambiar de tratamiento. La otra es someterse a cuidados paliativos, que esto es absolutamente importante y que debe ver desde el día 1 del diagnóstico hasta el día de la muerte. Cuidados paliativos significa poder lidiar con el dolor y significa esto una atención integral, psicológica, física, médica, con medicamentos. Y la tercera, cuando los dolores no se pueden resolver, cuando los dolores no se pueden tolerar, está la eutanasia. Paola suele decir que para el cuerpo, sí hay medicamentos, sí hay morfina, sí hay, pero para el alma, para la mente, para el espíritu. Ella dice, por ejemplo, ¿cómo puedes cuando estás con morfina decirle a tu hijo que le amas cuando estás viendo todo mareada y esas cosas? Entonces, para ella, por ejemplo, esta solución sí es importante, pero a veces es insuficiente. Y cuando a veces es insuficiente, quiere decir que es cuando el dolor ya no es tolerable, el dolor es inhumano, el dolor es cruel, el padecimiento es fatal. Ahí la eutanasia es una alternativa. Hay una buena pregunta que hace uno de nuestros oyentes e internautas. ¿Qué pasa si el médico no quiere? Digamos, ¿qué pasa si él o la paciente toma esta decisión, que es una decisión de vida, una decisión definitiva, pero el profesional de la medicina no quiere, doctor? Esto ya lo ha vivido la propia Paola. Ahora que estábamos buscando opiniones informadas y hacer declaraciones notariadas para que se vea la condición de salud de Paola, la condición de salud mental de Paola, la capacidad de voluntad y esto. Paola ya ha vivido el abandono de 2 psicólogas que no estaban de acuerdo con la eutanasia, y también hubo una persona que se había ofrecido inicialmente experta en cuidados paliativos, también hubo ese abandono. Entonces esto puede pasar. La Corte sí regula esto, está en el párrafo 103.5, y la Corte reconoce que los médicos que por razones éticas, de conciencia, religiosas, en su libertad de pensamiento, que tienen ese derecho, tienen el derecho a la objeción de conciencia. Pero hay 3 cosas que dice la Corte que quiero resaltar. La una es que la objeción de conciencia no se puede ejercer haciendo daño a otros. La segunda es que la objeción de conciencia no puede ser un obstáculo, particularmente en el servicio público, para que la persona pueda acceder a este servicio de eutanasia. Y la tercera, muy importante, es que no puede haber objeción de conciencia institucional. Esto quiere decir que si hay un hospital, un centro de salud que se declara, yo qué sé, del Buen Pastor, evangélico, católico, lo que sea, no puede esgrimirse una objeción de conciencia institucional. Es decir, si la persona está ahí y hay gente que tiene objeción de conciencia, tiene que buscarse un médico o una persona para que practique la eutanasia. Si en el peor de los casos hay el dilema entre una persona que objeta y una persona que quiere detener el sufrimiento insoportable, tiene que prevalecer el derecho de la persona paciente o de la persona que está sufriendo el dolor. Oiga, doctor, y para ir cerrando, más allá de lo que usted lo dijo, acá le envío un abrazo a Juan Fernando Salazar. Dice, la aplicación de la sentencia es inmediata, no necesita del reglamento del ministerio, se supone eso y usted ya lo ha explicado. Pero, digamos, ¿se sabe qué va a hacer Paola en este momento? ¿Cómo está su familia, su padre, su esposo, su hijo? ¿Cómo han reaccionado luego de esto, doctor? Con este sentimiento ambivalente, Fabricio. Ayer tuvimos una reunión con Paola, todo el equipo
jurídico, estaban los padres, el hermano, los parientes más cercanos, y es este sentimiento ambivalente de qué bueno que se hizo esto, qué bueno que Paola pueda ya decidir cómo y cuándo. Qué bueno también, quizás la cosa que más nos ha llamado la atención es el saber que hay tanta gente en este país que está encerrada en algún cuarto, recluida, posiblemente sufriendo malos tratos o teniendo tratos inadecuados por negligencia, por falta de medicamentos, por falta de atención médica. Saber que hay muchísima gente que está en la situación de Paola y que se ha empatizado con ella. Entonces esto ha sido como motivo de muchísima alegría, sentir que Paola, digamos, es una figura que ha podido trascender y que ha sido importante en el sentido de abrir una puerta para muchísima gente que podría sentir lo mismo y creer lo mismo que Paola, que es el acceder a la eutanasia cuando el dolor sea insufrible. Y por otro lado también es triste, Fabricio, porque uno siente que yo no sé, yo estoy seguro que va a ser muy doloroso el momento en que Paola decida hacerlo. Ella imagina un momento de paz, un momento de celebración a la vida que tuvo, de agradecimiento a sus padres por todo lo que le dieron, a su marido, a su hijo, y un momento que ella cree que ojalá pueda despedirse con una sonrisa. Entonces ese momento de la muerte, yo sé que para mí, por ejemplo, yo creo que el teñido de color a la muerte, que siempre para mí fue una imagen de negritud, de pronto yo veo a Paola, digamos, con eso, pero a pesar de eso, creo que va a ser súper doloroso, y esto es inevitable en la conversación hablar que va a llegar este momento, y entonces es de alegría, dolor, es dulce y amargo, Fabricio, pero así es la vida, digamos, así es la vida no puede entenderse sin la muerte, como la noche no se puede entender con el día. Entonces hay que aceptar esto como es, natural, y esto para mí es una de las lecciones más importantes de Paola. La muerte es parte de la vida. Gracias. Lo ultimísimo de nuestra parte, doctor, abusando de su tiempo también, porque hay muchísimas preguntas, pero con esto cierro. Hablando de las regulaciones, porque la Corte establece justamente estos plazos de regulaciones, más allá de que el principio constitucional es aplicable. Pero, por ejemplo, me pregunta acá un oyente, ¿qué pasó con el aborto? ¿Ya regularon o quedó en nada? Dice el oyente, porque salen fallos, pero luego resultan siendo inaplicables, me dice. ¿Cuál es su respuesta, doctor? El aborto me parece a mí que es un ejemplo de la deficiencia legislativa y la falta de empatía que las personas tienen con quienes han sufrido violación en ese caso. La cuestión del aborto acabó resolviéndose en el sentido de que se aplica de acuerdo a los parámetros de la sentencia. Y no se puede poner requisitos para el aborto en casos de violación mayores a los que estableció la Corte. Es decir, no se puede establecer requisitos para que hagan inviable el acceder al aborto. Nosotros esperamos que algo así pase con la eutanasia, de que los requisitos sean lo suficientes y necesarios para saber que la gente que va a morir cumple con los requisitos y que no es, digamos, muertes innecesarias o muertes por utilitarismo. Correcto, doctor. Gracias por esta explicación interesante, extensa, pero necesaria para entender justamente esta resolución de la Corte. Nuevamente nuestra solidaridad para Paola Roldán, para su familia, para su esposo, para su padre, para su hijo. A veces para alguna gente es muy fácil comentar desde el confort del teclado y no ponerse en los zapatos, en este caso de Paola. Gracias, doctor. Un abrazo. Gracias, buen día. Gracias, Fabricio. Gracias, Belki, también por esta empatía y por este espacio. Un abrazo. Claro que sí. Gracias a Ramiro Ávila Santamaría, hablando justamente sobre la despenalización de la eutanasia. Un tema controversial, tema polémico, tema que levanta pasiones, tema además que puede provocar evidentemente conflictos y debates éticos, religiosos, qué sé yo, pero yo siempre digo que hay que ponerse en los zapatos del resto. Y a mí, por ejemplo, me ha conmovido la situación de Paola, Belkis, amigos y amigas, pero además me ha causado una profunda repugnancia leer a alguna gente que ante tweets de la propia Paola escribe cualquier estupidez, cualquier tontería,
Yo digo, se puede ser crítico y no estar de acuerdo, pero no ofender a una persona que está en el hecho del dolor, conforme lo ha relatado Ramiro Ávila Es que Santamaría. todas las posturas en este caso son válidas siempre y cuando se enmarquen en el ámbito del respeto. Puedes estar a favor o puedes estar en contra de una medida como esta, precisamente por lo que tú dices, inclusive por estos temas ideológicos o religiosos, que también es respetable, pero traspasar aquello e ir hacia el irrespeto, en este caso a la postura del otro, eso es lo cuestionable. Claro que sí, claro que sí. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.